Gloria al Señor, mis amados hermanos. Seguimos privilegiados de estar en la casa de Dios, el pueblo de Dios, rindiendo tributo al Señor, al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Antes de iniciar, quiero formalmente agradecer las oraciones, los mensajes. Sin duda alguna, la oración del justo puede mucho. Así que estamos aquí, gracias a Dios, sin fiebre. Esperamos que así nos mantengamos, pero estamos aquí con la intención de compartir con el pueblo de Dios el privilegio que tenemos en comunión los unos con los otros. Y vamos a continuar en la mañana de hoy nuestra travesía a lo largo del libro de Éxodo. Nos acercamos al clímax en la serie que hemos titulado Éxodo, un grandioso libertador. El anuncio que vimos hecho en el capítulo anterior, el capítulo 11, nos va a poner en la víspera del evento que da nombre al libro. El Éxodo, la salida del pueblo de Dios de la tierra de Egipto, un país en donde por más de 4 siglos, poco más de 4 siglos, habitaron los israelitas, y la mayoría de esos años en la más profunda y terrible esclavitud. No obstante, hemos visto hasta aquí que Dios había prometido, por amor a su glorioso nombre y en fidelidad a la promesa hecha tanto a Adán como a Abraham, liberar a su pueblo. El Señor había escuchado su clamor desesperado y en su santísima sabiduría, debemos decir, determinó que ya había llegado el tiempo de libertad. Hemos de recordar que el Señor mismo anunció que Él personalmente ejecutaría el juicio que produciría un terrible clamor en toda la tierra de Egipto, un clamor nunca visto, un clamor que nunca se volverá a ver según la Escritura. Vimos que ese clamor no hacía distinción de género, no hacía distinción de clases sociales, sino que era universal. Y ese clamor sería causado por la mortandad de los primogénitos en todo el país de Egipto, incluyendo los primogénitos de las bestias. Sin embargo, mis amados hermanos, lo más llamativo, al menos para nosotros, es que aun cuando el juicio tenía un alcance universal, toda la tierra de Egipto, el anuncio divino planteaba una excepción. De los hijos de Israel, ningún primogénito moriría. Y la razón por la que ningún primogénito moriría es para que Faraón pudiera conocer o pudiera comprender que el Señor hacía diferencia o distinción entre unos y otros, entre egipcios e israelitas. Nos preguntábamos la semana pasada, ¿cómo puede Dios hacer esta distinción? ¿Cómo puede Dios ser justo y hacer esta distinción? ¿Acaso los egipcios eran malos y los israelitas eran buenos? ¿Acaso los primogénitos egipcios eran malos
y los primogénitos israelitas eran buenos? ¿Acaso los animales de los israelitas eran buenos y los animales de los egipcios eran malos? La respuesta a todas estas preguntas es un rotundo no. No hay buenos en esta historia. Ese es precisamente el punto. El único bueno en esta historia es Dios. ¿Dónde entonces encontramos la raíz de esta distinción? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, nos va a dar la respuesta a la causa de la distinción. Y pongan atención aquí, hermanos, porque es muy importante para que podamos comprender lo que está sucediendo aquí. Dice la palabra del Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. ¿Ve? Señor parte de salida en este pasaje en particular, explicándole a su pueblo que no había mérito alguno en ellos, en su elección, porque eran el más insignificante de todos los pueblos. Y eso tendría que incluir los egipcios también, hermanos, valga la redundancia. Versículo 8, y aquí está la clave para nosotros aquí: sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí está la distinción, mis amados hermanos. No había nada en ellos, solamente el amor misericordioso de Dios en favor de un pueblo el cual entró en pacto con él. Gracias, mi hermano. Esa es la razón, nada más. No obstante, el amor misericordioso de Dios nunca puede estar en oposición o nunca puede estar en contradicción con su santa justicia. A veces se comete el error de dividir a Dios por partes. A veces se entiende que Dios es más amor que otra cosa. Pero Dios es amor, sin duda. Pero Dios también es justicia. Dios tiene que ser justo para ser Dios. Si no es justo, no es Dios. De modo que el amor de Dios y su justicia no pueden contradecirse. Se tienen que encontrar. ¿Y dónde se encuentran? Es lo que vamos a ver a continuación. Los versículos del 1 al 28 del capítulo 12 nos van a permitir comprender cómo Dios puede hacer la distinción entre uno y otro y seguir siendo justos. Los versículos del 1 al 28 nos permiten comprender, que es lo más importante para nosotros hoy, mis amados hermanos, que el Éxodo es mucho más que una historia de reivindicación social. Hay reivindicación social, sí, pero el meollo del Éxodo es una historia de salvación. El Éxodo es una historia
de salvación del pecado, de salvación de la ira de Dios, de salvación del justo juicio de Dios. Eso es el Éxodo también. Y al comprender el texto que hemos leído esta mañana, entenderemos que la 10ª plaga nos va a ayudar a palpar el significado y la necesidad de la Pascua. Y es por eso, mis amados hermanos, que titulé el mensaje de hoy, obviamente en consecuencia del mensaje de la semana pasada, preparación para la 10ª plaga, segunda parte. Y mi tesis esta mañana, mis amados hermanos, es bien sencilla. Dios hace distinción mediante un sacrificio sangriento. Dios distingue mediante un sacrificio sangriento. Hay 4 puntos que quiero que observen conmigo esta mañana. El primero, un nuevo comienzo, que vamos a ver, versículos 1 y 2. La celebración de ese nuevo comienzo, a partir del versículo 3 al 11, el significado de la celebración del nuevo comienzo, versículos 12 y 13, y finalmente la institucionalización, si es una palabra, porque después del nuevo comienzo, a partir del verso 14. Un nuevo comienzo es lo que quiero que observemos, mis amados hermanos. Lo primero que va a hacer el Señor aquí es comunicar a los profetas o al profeta de Dios la relevancia del evento que iba a suceder. La liberación del pueblo de Dios no era cualquier cosa. La liberación del pueblo de Dios por mano fuerte, por mano poderosa, como leímos en el Salmo esta mañana, iba a representar un antes y un después. Iba a marcar un nuevo comienzo. Lea conmigo el versículo 1 nuevamente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Okay? El evento, la circunstancia iba a ser trascendental. Moisés y Aarón debían enseñar al pueblo que en el mes en mención, en el mes que estaban, mes que a veces se llama Abib, otras veces se llama Nisan, que corresponde en nuestro calendario a los meses, o fin, entre los meses, mejor dicho, de abril y marzo. Marzo y abril sería mejor decirlo. Sería el inicio del calendario religioso para los israelitas. Todo esto debido a la relevancia, debido a la magnitud del evento en cuestión. Ahora, hermanos, aquí va lo que estoy tratando de mencionar. No solamente porque iban a encontrar libertad de la esclavitud, sino porque iban a encontrar también salvación del juicio divino sobre todo Egipto. No solamente sería trascendental este día porque encontrarían libertad y porque encontrarían salvación, iba a ser trascendental porque también iban a encontrar una nueva vida. Antes y después. Piense por un momento, si yo le preguntara a usted, ¿qué eventos marcaron su vida de tal manera que su vida es
marcada o moldeada por ese evento que le sucedió. Tú tienes que responderme, pero esa era la intención que Dios quería que su pueblo comprendiera. Algo grande estaba por suceder, algo que iba a cambiar su vida, algo que la iba a cambiar para bien, lo cual nos da nuestro primer recordatorio, mis amados hermanos, porque la obra poderosa de Dios en medio de su pueblo para librarnos a usted y a mí del yugo opresor del pecado, del yugo opresor de Satanás, siempre marca un antes y un después, y siempre va a resultar en nueva vida. Por eso dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí algunas, todas son hechas nuevas. La vida del creyente es igual que la historia del mundo antes de Cristo y después de Cristo. Cristo cambia todo. Ahora, ¿cómo cambia todo? ¿Y a razón de qué cambia todo? ¿Cómo los israelitas recibirían este nuevo comienzo? Y observamos entonces que el Señor obraría la distinción enseñándolo a través de una ceremonia donde se iba a comer, lo cual me lleva a la celebración del nuevo comienzo. El nuevo comienzo se iba a celebrar con una comida muy especial, una comida muy significativa. Las implicaciones de esa comida, mis amados hermanos, son de índole espiritual primordialmente y nos acompañan hasta hoy. Quiero que note primero cómo inicia el versículo 3. Hay una parte muy importante aquí. Dios le dice a Moisés y a Aarón: hablad a toda la congregación de Israel. Bueno, usted pase eso por alto con su primera lectura, pero es la primera vez que se hace referencia al pueblo de Israel como una congregación. El término congregación aquí significa, en el sentido más literal de la palabra, un grupo de personas reunidas con un propósito particular. Recuerden, hermanos, como vimos la semana pasada, el Señor está haciendo distinción entre dos grupos, y este grupo se iba a reunir con el propósito de adorar. La primera vez que se iban a reunir de una manera especial con el propósito de adorar. Pero siempre recordando, mis amados hermanos, todo aquí habla de distinción. Alguien que me acompañe al Salmo 1, versículo 5, para que veamos de nuevo el uso de la palabra congregación. Me interesa que lo veamos aquí. Dice el versículo 5 del Salmo 1: por tanto, no se levantarán, ¿quiénes? Los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de ¿quiénes? En el grupo de los justos. Entre el grupo de los justos hay una distinción. ¿Cómo se hace la distinción? Sigue siendo la pregunta. La respuesta, vamos a observarla, mis amados hermanos, es que Dios haría una provisión especial para la congregación de Israel, provisión que en este caso en particular no se hizo para Egipto. Y a través de dicha provisión, la muerte no llegaría a las residencias israelitas. Nótelo, mis amados hermanos.
el centro de la comida giraba en torno a un cordero, ¿cierto? El elemento clave en la celebración sería un cordero. Continuamos en el versículo 3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de Abib, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Ok? Recuerden, mis amados hermanos, la congregación de Israel estaba compuesta por 12 tribus. 12 tribus que estaban divididas por familia. Las familias estaban divididas por casas y las casas estaban divididas en personas particulares. ¿Ok? Y si notan aquí, el cordero que debían comer estaba diseñado, o la comida estaba diseñada para un grupo definido de comensales. Un grupo definido de personas iban a participar del cordero. El día de Abib, cada familia debía seleccionar uno. No importa el tamaño de la familia, pero todos debían comer. Ahora, el cordero no podía ser cualquier cordero, ¿cierto? Debía reunir 3 características que se lo menciona en el versículo 5. El animal será sin defecto. Primera característica. El animal será macho. Segunda característica. El animal será de 1 año. Tercera característica. Lo tomaréis de ya sea las ovejas o las cabras. Cualquiera de los 2 animales servía para el símbolo. Ahora, obviamente, porque eran más dóciles todavía, las ovejas eran las favoritas. ¿Ok? Así que macho de 1 año y sin defectos. Estas características eran fundamentales debido a que esta comida no era como cualquier comida. Esta comida tenía un significado profundo. La característica hablaba de cuál sería el rol que jugaría el cordero. El cordero estaba destinado a ser un sacrificio por el pecado. Y para que fuera un sacrificio agradable por el pecado, no podía hacer otra cosa menos que perfecto. Acompáñenme a Levítico capítulo 22. Vamos a leer del versículo 20. Ya cuando está un poquito más institucionalizado el sistema ceremonial del pueblo de Dios. Versículo 20 de Levítico 22. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Versículo 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será como sin defecto. Versículo 22. Ni ciego, ni perniquebrado, ni mutilado, ni verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. ¿Qué? La comida que se celebraba en este momento en la historia, mis amados hermanos, tenía la función
doble. La primera, de hacerles recordar su sufrimiento en Egipto, también iba a señalarles en segunda instancia lo que era necesario para escapar del juicio divino. Lo que nos recuerda esta comida especial, mis amados hermanos, es que los israelitas necesitaban expiación. Era necesario lidiar con el problema o la consecuencia del pecado, y la figura del Cordero siempre apuntó a un sustituto que lo hiciera. Vamos a subirnos a la máquina del tiempo. Génesis 4:4. Los primeros hermanos peleones, Caín y Abel. Una de las peleas que tuvieron fue que Dios aceptó una ofrenda y la otra no la aceptó. Pero es importante que comprendamos la diferencia entre las dos ofrendas y por qué una fue aceptada y por qué la otra no. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los, ¿dónde lo hay de nuevo? Primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El diseño, el plan siempre fue apuntar así un sustituto en la figura de un cordero. Otro caso que podemos recordar con la misma facilidad: el padre Abraham, Dios le dice que tenía que sacrificar a su propio hijo, a su propio primogénito. Y Abraham, como hombre de fe, dijo: lo que el Señor pida, eso se hará. Así que se levanta con su hijo, que ya no era un bebé y no era un boleto, y va camino al monte a hacer el sacrificio. Y el joven hace la pregunta: padre, no quisiera ser un poco irrespetuoso, pero tengo una pregunta que hacer. Dígame, hijo mío, noto que tenemos la leña, noto que tenemos los implementos para encender el fuego, sí. Pero también noto que nos falta lo más importante, que es lo que vamos a poner en la leña. La respuesta de Abraham habla de fe. El Señor proveerá el cordero, y sin duda alguna el Señor proveyó el cordero sustituto. Génesis 22, 12, 13. En el momento en que Abraham iba a sacrificar a su hijo, dice la Escritura, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de, como sustituto de su hijo. De igual manera, mis amados hermanos, ante el juicio inminente que se cierne sobre toda la tierra de Egipto, y si extrapolamos en todo el planeta Tierra, Dios también provee un sustituto. El destructor, el heridor, como dice nuestro texto, requiere sangre, y Dios provee un sustituto. Versículo 6, Éxodo 12 de nuestro texto. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las dos tardes. Ahora, mis amados hermanos, es interesante algo que quiero que noten aquí, porque creo que hace un énfasis importante. ¿Cuándo se debía seleccionar al cordero? El día 10. ¿Cuándo se iba a inmolar el cordero? El día 14. Había 4 días en lo que ese cordero se hacía parte de la familia. Ese cordero estaba con todos los miembros de la familia, probablemente jugando inclusive con el primogénito de esa familia. Se jugaba con él, se le hacía caricias. Era un miembro más de la familia hasta el día 14. Hasta el día 14. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el día 14 sucede lo que nos dice la segunda mitad del versículo 6. Sería inmolado ese cordero por toda la congregación del pueblo. Ahora, note, esto era simultáneo. A la misma hora, toda la casa, toda la familia, había que inmolar al cordero. El padre de familia tenía que agarrar al corderito, retirar el pescuezo y pasarle el cuchillo. Y obviamente iba a salir abundancia de sangre. Probablemente el primogénito de la casa preguntó: papá, ¿por qué? Probablemente que le puso nombre a la ovejita. ¿Por qué mataste a la ovejita? Papá iba a tener que explicar, lo vamos a explicar en un momento. Pero todos tenían que hacer lo mismo. En toda la casa de todos los israelitas, ese corderito tenía que morir. Con 2 propósitos. Primero, versículo 7, se tomaría de la sangre y se pondría en los postes y el dintel de la puerta. ¿Ok? Razón número 1. Versículo 8. Aquella noche también comerán la carne del corderito. Quiero que noten, hermanos, cómo había que comer la carne. Había una receta particular para comer la comida. No era a discreción del chef, sino que se había dicho cómo por algo. Note, la carne era asada al fuego con panes sin levadura, con hierba amarga lo iban a comer. ¿Ok? Y todo esto tiene un significado, mis amados hermanos. Eso de las hierbas amargas no era nada más porque hay que comer saludable y hay que comer salada. ¿Ok? Había que comer berro, otra de esas hierbas que no son tan agradables al paladar de los jóvenes, ¿cierto? Uno tiene que encontrarle el gusto después. Pero se les llamaba hierbas amargas, o tenían que comer hierbas amargas, no porque fueran saludables, sino porque tenían que recordarle al israelita el sufrimiento de la carga en la vida en Egipto. Ese era el propósito de la cena, recuerden. Tenían que comer también panes sin levadura. Y la razón por la que el pan tenía que estar sin levadura era porque esta era una comida rápida. No había tiempo para que el pan hubiera tamaño. Había que salir de una vez. Esto es importante. ¿Ok? Y había que asar todo el cordero. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y con sus entrañas.
Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en fuego. Las religiones paganas hacían sus sacrificios, comían carne cruda. Hacían los sacrificios o comían carne cocida. ¿Okay? Pero este sacrificio era diferente. La comida tenía que estar, la carne del cordero tenía que estar asada. ¿Ok? Ahora, hermano, piénselo bien también. El fuego tiene varios efectos o varios significados simbólicos en la escritura, pero uno de ellos es de que representa la ira de Dios. Y lo que podemos ver aquí, que la carne del cordero iba a estar expuesta al fuego. Sufriría la ira de Dios en lugar del fuego. Importante, mis amados hermanos, que meditemos en estos símbolos. Lo segundo que quiero que noten aquí también es que no se iba a dejar nada para el día siguiente. ¿Okay? El sacrificio iba a ser uno y completo. No hacía falta nada más. Nada se desperdiciaba del cordero. Nada sobraba del cordero. ¿Okay? Y finalmente, el versículo 11 nos dice la actitud de que debían comer. Iban a comer así: ceñidos los lomos, vuestro calzado en los pies, vuestro bordón en la mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. ¿Okay? Había que comerlo en actitud de urgencia. En cualquier momento vamos a salir. ¿Ok? Y la explicación aquí es doble para nosotros, mis amados hermanos. Lo vamos a desarrollar con más exactitud en un momento. Pero quiero que comprendan, mis amados hermanos, de que el éxodo representaba la salida de una mala vida a una mejor. Y el acto de salir de esa mala vida a una mejor era un acto urgente, era un acto apremiante. ¿Okay? Cuando usted está apurado de salir de una situación estresante, usted no dice, cuando se le está quemando la casa, déjame ir a sacar el televisor antes que se queme la casa. O, ya había dejado una chancleta debajo de la mesa, voy a ir a ver si la saco. No, usted sale. Urgente, porque hay una situación apremiante en la que su vida estaba en. Esa es la premisa, eso es lo que se nos quiere recordar aquí, mis amados hermanos. De nuevo, la dieta debía recordar: tenemos que salir de aquí, porque aquí hemos sufrido mucho. De nuevo, antes y después. Esta es la Pascua de Jehová. La palabra Pascua es el término latín de la palabra Pasca, que a la vez es la transliteración del término hebreo Pesej, que significa eximir, omitir o pasar por algo. Lo que tienen traducción en inglés, por lo menos escucharán que algunas versiones traducen pass over, nunca más literal que eso. Pasar sobre, pasar por alto. Lo que me lleva al tercer punto, el significado de la celebración del nuevo comienzo. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice el Señor, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios
en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. De nuevo, ese yo, Jehová, es el sello de autenticidad. Esa es la declaración de por mi nombre o por mi gloria, estas cosas serán hechas. Ya vimos la semana pasada que todos los dioses egipcios iban a ser juzgados. Y los últimos eran los dioses de la muerte y del más allá de Egipto, ¿cierto? ¿Recuerdan? Osiris, Anubis, ellos iban a ser juzgados esa misma noche. Pero note lo que dice el versículo 13, de aquí donde quiero llamar su atención. Y la sangre os será por señal. Esa palabra es clave, mis amados hermanos. En la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriera la tierra de Egipto. ¿Lo ven ahí? La sangre es la señal, mis amados hermanos. La sangre es la clave. Recuerdan, mencioné que probablemente había un joven israelita, probablemente el primogénito de esa casa, que se había encariñado con el corderito hasta el día 14, cuando había que cortarle la garganta. Tuvo que haberle preguntado a su padre por qué. ¿Por qué hubo que cortar el cuello de la ovejita que yo quería tanto? El padre tuvo que responder, mis amados hermanos. Porque para que no muriera el primogénito de esta casa, tenía que morir la ovejita. En pocas palabras, es lo que tenía que decir. Versículo 13 nos dice que la sangre sería una señal. La sangre en la escritura siempre representa una vida tomada, una vida quitada. Y la sangre sería una señal de implicaciones dobles, si se dan cuenta. Será para señal a los mismos israelitas, pero también sería señal para el destructor cuando la viera. ¿Lo ven ahí? Y yo veré la sangre. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, mis amados hermanos? Para los israelitas, la sangre representaba un sustituto. Alguien murió en el lugar del primogénito de esa casa. Y para Dios, la sangre era un signo de propiciación. La propiciación es el término que se utiliza para definir o decir aplacar la ira de Dios, la ira del justo juicio de Dios. Al ángel destructor pasar por las casas y ver la sangre en el dintel de las puertas, sabía entonces que ya se había hecho pena o pago por la ira o por el juicio. Las demandas de justicia habrían sido satisfechas. La Pascua, mis amados hermanos, es un precioso recordatorio de que Cristo es nuestro sustituto. El mensaje de la Pascua, mis amados hermanos, no es solamente de una comida, es el mensaje de la cruz. Dios salva por pecadores por medio de un sacrificio sangriento. Recuerdan, mis amados hermanos, cuando Juan el Bautista ve a nuestro Señor acercarse a él. Juan 1:29 dice Juan: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero debía ser sin mancha, debía ser sin pecado, debía ser perfecto. Solamente una persona cumple los requerimientos: el ungido, el Mesías, el Cristo. El único que no
tenía pecado. El único inocente, de verdad, pagó lo que el pecador mereció. Lea conmigo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ni los egipcios ni los israelitas estaban exentos a la ira de Dios. Solamente la sangre del Cordero nos libra de la ira que justamente merecemos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, para que meditemos un poquito más aún en cómo Cristo nos permite comprender la Pascua. Y miré, dice Juan, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero. ¿Cómo estaba el cordero? Como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Mis amados hermanos, solamente ratifico la historia del Éxodo, no es solamente la historia de la reivindicación de esclavos, sino la salvación de la esclavitud del pecado a vida eterna y a vida nueva. Eso es lo que significaba el Cordero. El ángel de la muerte tiene todo el derecho de pasar por su casa y la mía, pero la sangre del Cordero nos libra de las consecuencias de la muerte. Quisiera tomar los últimos minutos, mis amados hermanos, para hablar acerca de la institucionalización de ese nuevo comienzo. Note cómo inicia el versículo 14. Y este día os será en memoria. Este día iba a ser un memorial, iba a ser una celebración. Lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo la celebraréis. No, hermanos, ya habíamos mencionado que es una fiesta solemne. Una fiesta solemne en términos judíos era un día feriado, pero con propósito religioso. Esa es la mejor interpretación que le podemos dar. Eso no era un día feriado como aquí cuando decimos que vamos a celebrar el Día de los Mártires y todo el mundo se va para la playa. No. Este día era para meditar en la obra de Dios en medio de su pueblo, y debía ser así para siempre. Debía ser un memorial. ¿Por qué debía ser un memorial, mis amados hermanos? Porque tenemos la mala costumbre de olvidarnos a veces. Una de las cosas que vemos a lo largo del Éxodo, no solamente el Éxodo, sino Números, Deuteronomio y todo lo demás, que una de las luchas que tuvo el pueblo era recordar todo lo que Dios había hecho por ellos. No es mi intención adelantarme, pero ustedes recordarán, mis amados hermanos, que muchas veces estando fuera de Egipto,
el pueblo de Dios decía, "Ay, mejor estuviera en Egipto. En Egipto había esto, en Egipto había lo otro, en Egipto había lo otro". Eso sucede cuando olvidamos de dónde venimos y a dónde estamos. Hay cristianos que les sucede eso aún hoy. Nunca olvidemos, hermanos, de dónde el Señor nos sacó. Nunca se olvide de dónde el Señor los sacó. Porque cuando usted hace la comparación, usted se da cuenta automáticamente que donde usted está es 100% mejor de donde usted estaba. Nunca se olvide. Y por eso Dios quiere que recuerde, hermano y hermana, lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Será por eso, mis amados hermanos, que el Señor quiso hacer esta analogía de que debíamos beber su sangre y comer su carne para ser partícipes con Él. Probablemente es por eso que el Señor quiere recordarnos que la crucifixión se da en medio de la celebración de la Pascua, precisamente para que no olvidemos lo que Él ha hecho por usted y por mí. Y que esa información debe adornar nuestras vidas para siempre, por nuestras generaciones, por todo el mundo y para todo el mundo. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Cómo habían de celebrarlo? Esta parte es importante. Miren el versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado en raíz. Hago esta acotación aquí, hermano, porque aquí nos damos cuenta de que hay una segunda implicación en el comer pan sin levadura. La primera era la de la prisa de salir. Pero aquí tenemos otra noción que es importante observar en esta celebración que era conjunta con la Pascua. No se podía comer levadura durante 7 días. El que comiera levadura en 7 días, o durante esos 7 días, sería cortado de Israel. Quiero que noten también cómo se celebraba. El primer día habría santa convocación o santa asamblea, y asimismo en el día 7º tendrían una santa convocación. Ninguna obra se haría en esos días, excepto solamente que prepare lo que había de comer. ¿Ok? Ese era el contexto, la celebración. ¿Qué era lo que había que recordar, mis amados hermanos? Santa convocación, santa reunión. Quiero también aprovechar para recordar, mis hermanos hermanos, esta es nuestra santa convocación. Esta es nuestra santa reunión. Y también regularmente participamos de la santa comunión, la santa comida, donde participamos del cuerpo quebrantado y la sangre derramada, porque Cristo es nuestra Pascua. Pero lo que vemos en esta fiesta aquí, mis amados hermanos, en particular de los panes sin levadura, era de que Dios no solamente procura nuestra liberación o nuestra salvación, sino que también obra en nuestra santificación. Esta es la segunda implicación de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? La levadura es un hongo. Un hongo que tiene la facultad de fermentar lo que toca, técnicamente hablando. Ya sea
ciertos líquidos frutales, pero también la harina y la masa. El experto, el hermano Alberto acá nos podrá ratificar que eso es lo que le da tamaño al pan y lo que le da tamaño al dulce. No obstante, cuando había apuro, había de comer la masa sin que subiera. Pero aquí también tenía otro significado, ya que esta fiesta también va apuntando hacia el futuro. La primera celebración de la Pascua no tenía tiempo para los 7 días que vemos aquí, eso sería ya más adelante, pero sí se está prefigurando. ¿En qué sentido, hermanos? La levadura es símbolo del efecto leudante del pecado. Ese es el análisis que se hace aquí. Y lo que el Señor está diciéndole a su congregación es que el Dios que los salvó es un Dios santo y los salvó para vivir en santidad. No solamente los salvó del pecado, sino que los salva de la esclavitud al pecado, y finalmente en algún momento seremos finalmente libres para siempre del efecto del pecado. Pero mientras tanto estamos llamados a procurar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese es precisamente el propósito de la fiesta de los panes sin levadura. Note, versículo 17: y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Debía ser un memorial. Quisiera que lean conmigo 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Noten cómo el apóstol Pablo hace la aplicación para nosotros del tema de la Pascua. 1 Corintios 5, 7 dice: limpiaos pues, ¿de qué cosa? De la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. ¿Por qué sois masa sin levadura? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Su obra fue consumada por nosotros. Cuando en la cruz dijo: consumado es, usted y yo fuimos salvos del juicio divino. Por ende, mis amados hermanos, Pablo está diciendo en otras palabras que una vez que hemos experimentado la obra de Dios en nuestra vida, estamos llamados a vivir una vida nueva, sin levadura, no solamente por 7 días, sino por todos los días de nuestra vida. Dedicar todo el tiempo posible para sacar la levadura de nuestras vidas. Saben ustedes, hermanos, que aún hoy los judíos, para esta fecha, se ponen a barrer extra la casa para que no se encuentre ni un poquito de levadura en la casa. Aún hoy lo hacen, hermano. Pero es que se han quedado en el símbolo, ¿cierto? Porque la aplicación correcta es que nosotros debemos hacer ese examen en nuestras vidas, en la búsqueda de aquellas cosas que desagradan al Señor, y mortificar cada una de ellas en el poder de Dios. Esa es la lucha para que no haya levadura. Solamente posible en el poder del Espíritu, pero sabemos que hay victoria porque Él ya
venció. Así que se nos resume el mandamiento, mis amados hermanos. Quiero adelantarme para que veamos el énfasis. Versículo 20: ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Señor nos ayude a vivir sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Esa palabra es importante, hermano. Ahí dice heridor. Esa palabra significa al destructor, el arruinador en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. De nuevo, hermanos, nos compete a nosotros enseñarle a la siguiente generación lo que estamos haciendo. Versículo 25: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, ¿qué harán? El rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? Versículo 27: vosotros responderéis: es el sacrificio de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo que hizo, mis hermanos, se inclinó y adoró. Cuando uno está frente a la misericordia de Dios, no hay otra respuesta que adoración. Y esa es la razón por la cual, hermanos, no hay espacio para la soberbia, porque la soberbia no adora. Cuando alguien se considera merecedor de algo, no adora. Pero cuando usted ve que usted era igual de injusto que los egipcios, y el Señor tuvo misericordia de usted, no hay una respuesta, mi amado hermano. Solamente inclinarse y adorar. Y no solamente inclinarse y adorar, no esto quiero cerrar, sino que hay que actuar con fe. ¿Okay? El acto de pintar las paredes de sangre era el acto de fe, de creer lo que la palabra de Dios había dicho. Dice el versículo 28: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Confiaron en Dios, entonces obedecieron a Dios. Pusieron fe en la palabra de Dios, de que lo que Dios había prometido en su favor, Dios lo iba a cumplir en beneficio suyo. Como veremos la próxima semana, así fue. Se iba a escuchar un clamor terrible en la tierra de Egipto. Dice la Escritura: no había casa donde no hubiera un muerto, excepto en la casa de los israelitas, donde Dios tuvo misericordia de aquellos que se cubrieron por la sangre del Cordero. La señal es la clave. Ha sido usted cubierto por la sangre del Cordero. Todo es por la sangre de Cristo. A veces se anda tirando la sangre de Cristo por cualquier cosa. La sangre de Cristo fue derramada para que usted no sufriera la ira de Dios. Esa es la razón. Usted fue libre del juicio divino y partícipe entonces de comunión con Él. Solamente en virtud
de la sangre usted tiene acceso al Padre. Porque sin derramamiento de sangre, mis amados hermanos, no hay remisión de pecado. Eso es lo que nos enseña la Pascua, es lo que celebramos cuando participamos de la cena del Señor. Un cordero tomó nuestro lugar, pagó lo que merecíamos nosotros pagar y nos concedió los beneficios que Él solamente pudo obtener para la gloria de Dios Padre, para la alabanza de su gloria y para el beneficio suyo en Cristo Jesús. Sean nuestras vidas un instrumento de alabanza al Señor que pasó por sobre nosotros y nos dio vida en Cristo Jesús. El Señor lo bendiga ricamente, mis hermanos. Estamos orando. Padre nuestro, te alabamos por tu palabra. Tú has sido bueno para con nosotros. De tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te agradecemos, Señor, por el sacrificio hecho. Te agradecemos, Señor, por la expiación de nuestros pecados, sacrificio que nos libra de la culpa, de la condenación y que satisface la santa y justa ira de Dios. Rogamos, Padre, que nos ayudes a vivir a la luz de esta grandiosa realidad, cubiertos por la preciosa sangre del Cordero que fue derramada para que pecadores miserables como nosotros encontraran la vida eterna en Cristo Jesús. Te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Sabemos que somos el pueblo más insignificante, pero tú nos amaste. Te alabamos y te exaltamos. Bendícenos, te rogamos, y ayúdanos a proclamar las buenas nuevas, para que todo aquel que le cree no se pierda en la vida eterna. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. El pueblo de Dios dice: amén. Amén.